Quisiera hablar sobre un tema que es imposible de explicar y al mismo tiempo es imposible de comprender. Difícil, ¿verdad? Es el tema de la Eucaristía. Un tema eminentemente actual y eminentemente fundamental en el cristianismo. Eminentemente actual porque, como decía el cardenal Ratzinger, en la crisis de fe actual que estamos viviendo, el punto nuclear está en la recta celebración y comprensión de la Eucaristía. Y tema fundamental porque, como también acertadamente decía el escritor francés Paul Claudel, la Eucaristía es la quinta esencia, la síntesis del catolicismo. Ese punto infinitamente sutil en que se puede condensar. Quiero adelantar que este tema no agradará, lo adelanto ya, a los cristianos mediocres. Este tema agradará a los cristianos fervorosos porque el tema de la Eucaristía es un tema que es piedra de toque de una piedad genuinamente cristiana. Los que no tengan un corazón auténticamente cristiano no les llegará al corazón, lo adelanto. También soy consciente de que no existen palabras en el lenguaje humano, en ningún lenguaje humano, que pueda expresar perfectamente lo que es la Eucaristía. Y no existe ningún entendimiento humano que sea capaz de comprenderla en su plenitud. Es algo tan fantástico, es algo tan maravilloso que no cabe en una cabeza humana su plena comprensión. Es verdaderamente misterio de fe. Como dice el sacerdote, después de haber consagrado el pan y el vino, Mysterium Fidei. Lo dice como una exclamación de asombro, misterio de fe. El Papa Pablo VI quiso utilizar estas dos palabras latinas, Mysterium Fidei, para encabezar y titular una encíclica sobre la Eucaristía. Y Juan Pablo II dice que es el misterio central de nuestra fe, el misterio de fe por excelencia. He citado al Papa Juan Pablo II, añade también en su encíclica sobre la Eucaristía que la consideración de este misterio de fe despierta en nosotros sentimientos de estupor, un estupor siempre nuevo, sentimientos de asombro, sentimiento de gratitud. Yo diría que no solamente admiración, sino que en la medida que se comprende, fascina. Fascina hasta tal punto, si lo comprendiéramos verdadera y vivencialmente, nos llevaría al éxtasis más súbito. Es algo tan grandioso, tan pasmoso, tan impresionante, tan inconcebible, no solamente por la mente humana, sino me atrevo a decir por la mente angélica. ¿Pueden los ángeles comprender perfectamente lo que es la Eucaristía? Es algo tan grandioso que, con perdón de los ángeles, me temo que tampoco la conocen en toda su plenitud y profundidad. De esto quería ahora hablar. Recordemos aquella poesía de Gerardo de Diego. Oh misterio de amor y de rocío, no hay imaginación que delirarlo pueda, no hay mente que lo abarque,
que lo ciña, ni labios que lo canten, aunque en su linfa abreven. El pan se hizo 1000 panes, el agua vino, el vino se hizo sangre, torrentes de amor rojo. Oh misterio de amor y de delirio. Deliraríamos, sí, efectivamente, si lo comprendiéramos. Tanto que no estaba del todo equivocado aquel ateo que dijo a su amigo católico: si yo pudiera creer que en aquella hostia está verdaderamente el Hijo de Dios, como decís vosotros, creo que caería de rodillas y no me levantaría nunca más. Por eso es un prodigio que, no pudiéndose comprender perfectamente por la razón, solamente puede percibirlo la fe, misterio de fe. Los sentidos nos engañan. La vista, el gusto, el tacto, el olfato, porque ni es lo que vemos, ni vemos lo que es. Miramos una forma, una hostia, y nos parece un trozo de pan. Lo tocamos, pesa como pan, sabe a pan. Los sentidos nos engañan. Solamente, como decía Santo Tomás, es el oído el que nos lleva a comprenderlo. En aquel himno fantástico del Adoro te devote, cantamos visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. La vista, el tacto, el gusto en ti se engañan. Solo con el oído creemos con seguridad. Creo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más cierto que esta palabra de verdad. Y Santo Tomás, en el cántico, en el himno que todos conocemos y cantamos, el Tantum Ergo, prestet fide supplementum sensuum defectui, que la fe supla la insuficiencia de los sentidos. Los sentidos nos engañan. Tiene la fe que suplirlo. Vemos una cosa, pero es otra. Vemos pan, pero no es pan. Es el cuerpo de Jesús. Es la palabra la que realiza este sacramento. En el momento de la consagración de la misa, el sacerdote está diciendo materialmente con su garganta: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero en realidad es el mismo Jesús el que lo está diciendo, el que se apropia de la garganta, de la voz, del tono de voz del sacerdote, pero es él el que está diciendo: esto es mi cuerpo. Es la fuerza omnipotente de la palabra de Dios la que actúa. Aquella palabra que dijo: hágase la luz, y la luz comenzó a existir. Aquella misma palabra de Jesús que dijo: esto no es pan, esto es mi cuerpo, en la última cena, como había dicho en las bodas de Caná: esto no es agua, esto es vino. Y fue vino, efectivamente, dejó de ser agua. En la última cena dejará de ser vino para convertirse en sangre, dejará de ser pan para convertirse en el cuerpo de Jesús. Allá a finales del siglo XVII decía San Juan Eudes, aquel gran amante de la Eucaristía y del corazón de Jesús: para ofrecer bien una Eucaristía se necesitarían 3 eternidades. Una para prepararla, otra para celebrarla y la tercera para dar gracias. Yo diría que para entender la Eucaristía y vivirla en plenitud, aunque viviéramos 3 eternidades,
en un imposible metafísico, no nos bastaría. Es algo tan imposible de explicar, tan imposible de entender, que desde luego necesitamos invocar la ayuda de María, mujer eucarística, como la llama el Papa, la madre de la Eucaristía. Si la Eucaristía es misterio de fe que supera nuestro entendimiento, nadie mejor que María nos puede guiar. Ella nos invita a obedecer a Jesús. Haced lo que Él os diga en Caná. Hoy también María nos está diciendo, no dudéis, fiaos de la palabra de mi Hijo, el que fue capaz en Caná de transformar el agua en vino, es capaz hoy de transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Recordemos aquellas palabras de José María Fernández Nieto, que sabiéndole harina de su harina, pan de su pan y amor de sus amores, María siempre está junto al sagrario, porque es la luz que todo lo ilumina, el bálsamo de todos los dolores, la madre que reparte el pan diario. María siempre está junto al sagrario. Por eso comenzamos invocando a María, comenzamos invocando a la Virgen. Tú, Madre, proclamaste el Magnificat, ese canto de adoración, de acción de gracias, de alabanza a Dios. Lo mismo que la Eucaristía, que es adoración, alabanza y adoración a Dios también. La Eucaristía se nos ha dado para que sea nuestra vida, como la tuya, Madre, toda ella un Magnificat. La Eucaristía puede convertirnos, y te lo pedimos a ti en el comienzo de estas meditaciones, te lo pedimos a ti que nos convierta toda nuestra vida, todo nuestro corazón en un continuo y esplendoroso Magnificat que desemboque en una eternidad gloriosa. Hay, naturalmente, una pregunta fundamental con la que tenemos que comenzar. Una pregunta que no sé si todos los cristianos podrían responder adecuadamente si se les hace. ¿Qué es la Eucaristía? Podemos dar varias definiciones. Para partir de una, podría ser más completa, pero yo creo que basta con estas palabras para poder explicarla mejor. Podemos definirla en este momento como la presencia actuante, no es una presencia simbólica, de memoria, de recuerdo, no, es una presencia actual, actuante de la persona de Jesús y de su obra de redención. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica del año 2003, Ecclesia de Eucaristía, nos dice con unas palabras magníficas: la Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, no solo como un don, entre otros muchos, que nos ha dado también otros dones, el Evangelio, los milagros, su palabra, aunque sea muy valioso en sí, sino, como él dice, el don por excelencia, el regalo por excelencia de Jesús. ¿Por qué dice el Papa que es el don por excelencia, el regalo más grande que nos hace? Por dos cosas. Porque es don de sí mismo, de su persona,
por lo tanto, de su santa humanidad, de su divinidad, y al mismo tiempo es el don de su obra de salvación. No es solamente la persona de Jesús la que se nos hace presente en la misa, en la comunión, en la adoración eucarística del Señor ante el sagrario, sino que es también el don de su obra de salvación. Esto es fundamental. Por lo tanto, la Eucaristía contiene todo el misterio de Cristo. Contiene su persona y contiene su obra redentora. Es importante que veamos cada una de estas dos partes por separado para poder entenderlo mejor. Decimos que la Eucaristía es la presencia actual, viva, de la persona de Jesús. Efectivamente, recordemos cómo el Concilio de Trento define que en el sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia, Cristo entero. Está la persona de Jesús, es decir, el Emmanuel, el Dios con nosotros, como anunció Isaías, que es Dios, ese Dios a quien los ángeles adoran postrados. Aquí no lo vemos. Detrás de mí está el Señor expuesto en esa pequeña custodia, en este pequeño sagrario. Nos parece algo casi insignificante y sin embargo en su entorno hay miríadas de ángeles, querubines, serafines adorando. Es Dios. Y al mismo tiempo es hombre. Aquel hombre que predicó en Palestina hace 2000 años, aquel hombre que hizo milagros, que curó enfermos, que multiplicó los panes, que se entregó por nuestro amor a la muerte de cruz, se entregó hasta morir por nosotros. Aquel Jesús que resucitó y hoy triunfa y vive y reina por todos los siglos de los siglos. Está aquí, en la Eucaristía, está vivo, con un corazón palpitante de amor por nosotros. Y no está pasivo, no está quieto, está actuando en la medida en que nosotros le dejamos. Está deseando concedernos gracias en la medida en que nosotros nos acercamos a Él. Las personas que prescinden de Él en su vida, que dicen que no tienen tiempo para oír misa, que no tienen tiempo de comulgar, que no tienen tiempo para orar ante el Señor, que dicen que no tienen tiempo para lo único importante de la vida, a esas personas no se lo puede conceder, porque no se acercan, no le abren el corazón a Él. Pero Él está deseando, no menos que en su vida pública, realizar milagros. Está deseando curarnos, está deseando hablarnos, está deseando transformarnos. Y aquí en la Eucaristía está entregándose voluntariamente a nosotros por amor. Cuerpo entregado, sangre derramada, entregado a nosotros, derramada a nosotros, por nosotros. Es ese Dios que quiere hacerse siempre más cercano a cada uno. Recordemos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo,
Merece la pena leer el párrafo para que veamos cómo Dios se acercaba a su pueblo. En el Sinaí, en aquella montaña abrupta, seca, de rocas, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube, y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo se echó a temblar. Así se presentaba Dios. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en forma de fuego. Era una forma de presentarse. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. Hasta tal punto que dijeron a Moisés: háblanos tú, que podemos entenderte a ti, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Pero Dios quiere acercarse, y en el Nuevo Testamento da un paso infinito. Un paso infinito porque salta ese abismo que hay infinito entre Dios, omnipotente, eterno, con todo tipo de infinitud, y nosotros, unas criaturas limitadas y pequeñas. Y quiere acercarse a nosotros, quiere invitarnos a su amistad. Para ello, como dice San Pablo, tomó apariencia, aspecto de siervo. No apariencia, no mera apariencia, se hizo siervo, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose hombre, y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, de su naturaleza divina infinita, a tomar una naturaleza humana limitada. Hace un milagro, como dice también San Pablo, para que no se vea la plenitud de la divinidad que en él reside corporalmente, porque entonces estaríamos como los israelitas temblando de miedo al acercarnos a él. Efectivamente, solo hay un momento en su vida pública en el que descubre algo de su divinidad, en la transfiguración, cuando, como explica San Mateo, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo, pero fue una excepción. En el resto de su vida en la tierra se manifiesta como un hombre más sencillo, un hombre humilde, afable, al que pueden acudir los niños con toda confianza y se encuentran a gusto con él. Pero en la Eucaristía da un paso más, un paso gigante. Si en el Antiguo Testamento se presentaba de manera que aterrorizaba a los israelitas, en el Nuevo Testamento se presenta como un hombre normal, un hombre atractivo, cariñoso con los niños, con los pecadores, con los enfermos. Pero, como digo, al fundar, al instituir la Eucaristía, da un paso inmenso para que podamos acercarnos a él con más facilidad. De tal manera que en su vida mortal no mostraba su divinidad, pero es que en la hostia consagrada no muestra tampoco su humanidad. Parece un trozo de pan, se disfraza de un trozo de pan. Aunque es Dios y aunque es hombre, aparece así disfrazado. Como decía Isaías, no tiene ni siquiera apariencia humana. Se refiere este texto de Isaías, sin duda, a la pasión de Jesús. No tiene apariencia humana, tiene apariencia de leproso, rechazado por todos. Pero en la Eucaristía hace lo mismo. No quiere impresionar, no quiere imponerse con la majestad de su divinidad,
quiere atraer con la sencillez, con la mansedumbre de su corazón. De tal manera que esa segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, a quien, como dice el Antiguo Testamento, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, lo que, como completa San Juan Crisóstomo, los ángeles ven con estremecimiento y no se atreven a contemplar sin temor, porque irradia relámpagos. Esa segunda persona de la Santísima Trinidad hace ese fabuloso milagro de encerrarse en un espacio tan mínimo, con un aspecto tan humilde, tan sencillo, para acercarse a nosotros sin que nos asustemos. ¿A quién le asusta ver un pedacito de pan? Esto es pan, no está consagrado, es un trocito de pan. Esto a nadie le asusta, una cosa tan pequeña, tan fina. Y Jesús no solamente se hace hombre, sino que, no diré que se hace pan, sino que se disfraza de pan, con apariencia de pan. Cuando llega el momento de la consagración, el sacerdote realiza un milagro impresionante. Este trocito de pan, ante las palabras de la consagración, deja de ser pan y se convierte en Jesús. Y ahí nos ponemos todos de rodillas y tendríamos que postrarnos ante Él. Esto, repito, es pan, pero la hostia que está aquí en la custodia ha sido consagrada, no es pan. Tendríamos que postrarnos ante Él, aunque se manifiesta así tan sencillo, tan humilde, para que nos acerquemos. Como diría Gerardo de Diego, Cristo abreviado a la medida de mi indigna vida. Y aquí merece la pena que recordemos aquella tercera estrofa del himno Adoro te devote. In cruce latebat sola deitas, atic latet simul et humanitas. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas. Pido lo que pidió el ladrón arrepentido. ¿Por qué se cita aquí al ladrón arrepentido en la cruz cuando pide perdón a Jesús? Porque hay una analogía, hay un parecido entre el buen ladrón y el